Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Hey! Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré, grande es su hermosura. Y al estar en su presencia gozoso danzaré, al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, grandes son tus maravillas. Sí, grande es Jehová y digno, digno de alabar. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Sí, grande es Jehová y digno. El Señor es grande, es Jehová, digno de alabar, digno de alabar, digno de alabar. Tú eres grande, tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová, grande es tu nombre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré.
Te damos gloria y alabanza, Señor, en este día, Señor. Venimos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, rindiéndote todo honor, Señor. Ante ti rindo mi alma hoy en adoración ante ti, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde.
Es una esperanza llegar al milagro, amén. Yo le di esperanza a Edgar para que llegara al milagro. Edgar es del milagro, yo soy de la esperanza. Una bendición bien grande vivir en esos lugares. También viví en el milagro, amén. Bueno, vamos a traer la palabra del Señor. La verdad es que es una responsabilidad muy grande y gracias a vuestros pastores por la confianza de ello. Y la verdad, Dios es misericordioso en todos los ámbitos, ¿verdad? Y hace que uno pueda ser usado en medio de su misericordia. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozamos y nos deleitamos en Él. Amén. Vamos a orar en esta hora para que el Señor nos use y Él sea el que hable a través de mi persona y podamos traer la palabra que nos edifique y nos llene en estos días caóticos. Pero fíjese bien, y me gustaba la palabra del siervo, de nuestro pastor general. Son días caóticos, pero para los que aman a Dios son días de victoria. Y vamos a desglosar en este momento el por qué en medio de lo caótico está la bendición. En medio de la adversidad está la bendición. Pero ¿cómo? Si todo es lo contrario. Pues por eso precisamente, porque Dios permite lo contrario para que nosotros nos acerquemos a Él. El fin del Señor y el propósito principal de Dios, que toda nuestra vida nos acerquemos a Él. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Sin tu misericordia, Dios mío, no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Fuera de ti, Dios mío, para los que estamos sellados y marcados por ti, no podemos hacer nada, Padre eterno. Gracias porque tu misericordia nos lleva de la mano y podemos estar en pie y firmes para seguir adelante, Señor. Gracias por ello, porque cada mañana, dice tu palabra, son nuevas tus misericordias. Aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la adversidad, tu misericordia brilla para los que queremos y para los que te amamos, Señor. En esta hora, Dios mío, pongo todo mi ser en tus manos para que seas tú a través de mí, Señor, y no yo. Y te pido, Dios mío, que nos hables y pongamos esta palabra y la hagamos rema en nuestro ser y podamos, Dios mío, ponerla en práctica cuando fuese necesario, Señor. Atamos y reprendemos, Dios mío, y más que nunca todo aquello que se levante, Señor, en contra de nosotros, Padre eterno. Y sujetamos en el nombre de Jesucristo toda cosa contraria, Dios mío, para que cada día, Señor, estemos en pie y, como decía vuestro pastor, en victoria en estos días de caotidad. Gracias, Dios mío, por la oportunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre sus Biblias en el capítulo 61, Salmos capítulo 61, versículo 4. Amén. Y cuando lo tenga, póngase de pie rápidamente para leerlo y de ahí se puede volver a sentar. Salmos capítulo 61, versículo 4. Saludamos a todos los que se conecten para cuando vayan a ver este video. Dios les bendiga a todos de una manera especial. Salmos capítulo 61, versículo 4 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Escuche bien, lo voy a volver a repetir. Y quédese ahí en ese capítulo 61 durante toda la predicación. Pero ahorita leemos el versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para, repita conmigo, para siempre. Estaré seguro bajo cobertura de tus alas. Puede sentarse. Me impactaba este salmo escrito por el salmista porque hablaba de la cobertura. Y una vez manejando en una distancia larga con mi esposa y mis hijos, hace poco íbamos en camino por la carretera y de repente hablábamos de varias cosas y hablábamos acerca de la cobertura. Y le decía yo a mi esposa, escribe eso porque eso en un momento que me puedan invitar a predicar, lo voy a llevar a la prédica. Y empezó mi esposa a escribir lo que se me venía a mi mente y hablaba acerca de la cobertura. Y yo puse por título a este mensaje, cobertura espiritual
versus cobertura espiritual desperdiciada. Fíjese bien, los hijos de Dios todos tenemos una cobertura. A ver, cobertura de Él. Y nosotros tenemos que cada día estar buscando esa cobertura que se haga eficaz en nuestra vida. Porque la cobertura va a estar ahí, pero nosotros tenemos que buscarla y encontrarla y revestirnos de esa cobertura. Cuando nosotros somos revestidos de la cobertura de Dios, vamos a entender muchos ámbitos de la vida diaria, de la cual está la cobertura de Dios, pero está la cobertura que Él pone en esta tierra. Y muchos de nosotros no entendemos y algunas veces no queremos entender. En mi persona me ha costado demasiado, y por eso cuando íbamos en camino con mi esposa hablábamos de ello, porque se me hizo bastante interesante. Una vez con César lo hablamos hace mucho tiempo también de esto, y bueno, el hermano César, pues para que no lo conocen, está un poco pequeño, por eso ni se ve, pero bueno, hablábamos de ello y nunca se me había puesto en la mente predicar de ello hasta que hablábamos con mi esposa de esto, y decíamos acerca de los que son hijos de padres cristianos. Tienen la bendición de una cobertura espiritual. Fíjese bien, para muchos jóvenes acá, creo que la mayoría han nacido en el seno cristiano, en los hogares cristianos, que ya viene el retoño desde antes con cobertura. ¿Sabe por qué? Porque sus padres intercedieron por la nueva vida que venía. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros hemos platicado con otras personas, no nacimos con esa cobertura, sino que tuvimos que picar hielo para poder entrar a ser cubiertos por la cobertura de Dios. Ahora tenemos la bendición de poder dar cobertura hacia nuestros hijos, siempre y cuando los padres lo quieran, por supuesto, ¿verdad? Porque los padres tienen la responsabilidad de orar e interceder por sus hijos para que haya la cobertura espiritual. Y claro está de que nosotros, por tener una cobertura, no vamos a decir, bueno, tengo la cobertura y sigue la fiesta. No, de ninguna manera. Se tiene que perseverar para mantenerla. Fíjese bien, hoy en día, más que nunca necesitamos la cobertura de Dios, porque estamos en la recta final. Puede ser que Dios venga esta noche, puede ser que venga mañana, pero aún se viniera en 10, 15, 30 años, está pronto su venida. De hace 100, 200 años atrás, 300 años atrás. ¿Sí me explico? Entonces hoy más que nunca nosotros tenemos que buscar la cobertura de Dios en todos los ámbitos, para que ese conocimiento llegue a sentir valga la palabra, su cobertura, y nos haga sentir protegidos, aún en medio de la adversidad, aún en medio de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Fíjese bien, hoy más que nunca nosotros necesitamos la cobertura de Dios en todo lo que es nuestra vida y en todos los momentos que vivimos. Gracias a su cobertura nosotros alcanzamos misericordia. Gracias a la cobertura de Él nosotros alcanzamos misericordia, porque hay mucho pueblo de Dios fuera que anda errante, sin cobertura, porque no la quiere tener, porque la cobertura ahí está y se desfallece espiritualmente. Y es ahí donde el enemigo hace presa a esas personas de la decadencia y de la insensatez de lo que es lo puro y lo esencial de Dios. Han perdido la cobertura espiritual. Seguimos y dice: si alcanzando nosotros su misericordia, sobreviviremos el mal de todo lo que nos acecha, de todo lo que nos ataca en nuestra vida diaria, y seguimos de pie porque su cobertura está vigente y la misericordia sigue avanzando en nosotros. Si nosotros no tenemos cobertura, no podemos nosotros ser seres vivientes.
adoradores para Dios. No podemos ser seres vivientes, servidores para Él. No podemos ser seres vivientes sin sentir su presencia. No podemos ser seres vivientes de poder sobrellevarnos en una congregación porque no existe la cobertura en nuestra vida, hablando, ¿verdad? La cobertura ahí está, pero nosotros la tenemos que buscar. Para todo ello, nosotros necesitamos reconocer la cobertura de Dios y ser seres vivientes, eficaces, en lo cual no se hará una cobertura desperdiciada. Hay muchos tienen una cobertura desperdiciada. Dijimos cobertura espiritual versus cobertura espiritual desperdiciada. La cobertura espiritual desperdiciada empieza cuando el Hijo de Dios no reconoce que está allí. Cuando el Hijo no reconoce que puede caminar y avanzar si la cobertura está en protección nuestra. Y muchas veces se ha perdido esa cobertura por una causa muy sencilla, que es la insujeción. Y más adelante ahorita vamos a estar desglosando eso. Es bien sencillo obtener la cobertura en nuestras vidas, solo con un primer paso. Hay varios pasos a seguir, pero el primer paso es el más sencillo para todos nosotros, el cual es la oración. Por todos los lados de consejería, por todos los medios de consejería espiritual, lo primero que a nosotros nos van a decir es: ore, ore, ore. Porque el orar es hablar con Dios, es despojarnos y seguir manteniéndonos vivos delante de su presencia. Muchas de las cosas se pierden en la vida porque los cónyuges no tienen una buena comunicación, porque los hijos no tienen una buena comunicación, porque los padres no tienen una buena comunicación. Pero ahí está la cobertura. Y se pasan procesos tremendos porque no hay una comunicación. Pero cuando se está la comunicación, muchas cosas se arreglan a tiempo porque ahí está la cobertura de Dios. Hoy en día nosotros tenemos que orar, orar y orar. ¿Por qué? Porque es la llave de sentir la presencia de Dios y tener su cobertura en nuestra vida y que su misericordia siga vigente. Miles de veces yo puedo decir, o cientos de veces para no exagerar, desde el día en que mi madre partió, siempre me han dicho: ora, ora. Aún las personas de la iglesia tradicional me dicen: hoy más que nunca, busque de Dios y ore a Él, en el lenguaje que ellos dicen, ¿verdad? Y a veces decimos: bueno, sí, ¿verdad? Pero se nos escapa. Dios nos habla hoy y nos dice: oremos para seguir teniendo esa cobertura y así ser constantes en la vida de hoy. Porque un día nuestros antepasados dejaron la cobertura, pero ya están con Él. Yo no tuve esa cobertura de mis padres porque no nací en un hogar cristiano. Y por eso a veces me oyen hablar tanto de la abuelita, ¿verdad? Porque yo considero que mi abuelita fue la precursora de dejar la cobertura espiritual a la familia. Fue una mujer que en medio de tanta imperfección y campesina y criada en las montañas, en medio de animales salvajes y tantas situaciones de la historia que yo tengo de ella, aprendió a conocer a Dios y a temer a Él. Y una de las cosas que decía era: aunque mis ojos no lo vean, mis hijos servirán a Dios y mi descendencia servirá a Él. Yo no entendía lo que ella podía decir y a veces pensaba que estaba media cucu, así como dicen los buenos, ¿verdad?, chamacos aquí, ¿verdad? Está cucu, dice, ¿verdad? Porque era una de las mujeres que uno llegaba al rancho donde ella vivía y era de tierra, y lo primero que hacía, le decía a uno: hínquese ahí y póngase a orar
Dele gracias a Dios que llegó con bien. Yo no sabía de eso, hermanos. Salíamos porque a veces nos tocaba salir con ella de donde era el rancho a la montaña para la capital. Y lo primero que nos decía era a todos los nietos, no, porque era medio así, ¿verdad? Un carácter medio así. Póngase ahí, híncase. Y dele gracias a Dios por el día y vámonos. Ella estaba implementando una cobertura espiritual que hasta ahora la estoy comprendiendo. Entonces, mire, una de las cosas que nosotros debemos de tener siempre y debe ser indispensable es que tenemos que orar por nosotros, por los nuestros, y tener una buena comunicación con Dios para que nosotros podamos llevar esa cobertura y llevarla hacia aquellos que lo necesitan. Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Escúchese bien. Muchos en este tiempo han dejado de habitar el tabernáculo de Dios por el proceso tan difícil que estamos viviendo. Está acaparando cada día la situación, nuestra alma y nuestro espíritu para hacerla caer o ponerla en decadencia. Pero mayor es Dios que nos da la cobertura para salir adelante y vencer todas esas cosas y seguir de pie en medio de la situación que nosotros podemos estar viviendo. Se decía el pastor que nosotros vivimos en victoria y hay victoria en Él. Muchos no creen que hay que pagar un precio. Sí lo hay que pagar. Nos plantearon el evangelio de gratis. No, no es gratis, hermanos. Nosotros tenemos que pagar un precio espiritual. Deje de orar y usted se seca. Deje de buscar de Dios y usted se muere. Porque las cosas cada día tienen un precio muy alto. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo cada día está ganando terreno en este mundo. Pero nosotros, los que tenemos a Dios, lo superamos. Porque el Dios que nosotros tenemos, en medio de cualquier circunstancia y en medio de la desesperación, nos jala la oreja y nos pone en el lugar de donde debemos de ir. Y esas son las bases de la cobertura espiritual. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cobertura de tus alas. Mire, no hay mayor cosa que nosotros entendamos la cobertura de Dios. Y más adelantito vamos a ver los puntos de lo que es una cobertura espiritual en la tierra. Dice acá el 61:1: oye, oh Dios, mi clamor. Mire, David estaba tan seguro que Jehová escuchaba su clamor. Aunque a veces sintamos nosotros que el Señor no nos está escuchando, Él tiene su oído presto para escucharnos. Hay cosas que no se nos van a dar en el momento. Y como decía vuestro pastor esta mañana, todos estamos pasando un proceso. Algunos el proceso va a ser corto, otros el proceso va a ser largo, otros el proceso va a ser intermedio. Pero Dios sabe la mejor respuesta en lo que va a dar en el proceso que cada uno tenemos. La bendición es que en medio del proceso nosotros buscamos la cobertura para que nuestra tristeza se convierta en gozo y que tengamos la salida, que tengamos el momento de escape para sobrevivir el día en Dios. Fíjese bien: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. ¿Quién dijo que el rey David no sentía desmayar siendo un rey? ¿Quién le dijo a usted que los grandes hombres de Dios no pasaron situaciones en las cuales se sintiera desmayar? Que eran personas que realmente estaban apegadas al Señor. Me recuerdo lo que Pablo dijo: que sean imitadores de Él como Él era de Cristo. Pero aún con todo ello, Pablo muchas veces se sintió desplomarse. Nosotros tenemos que seguir buscando la cobertura del Señor.
llévame a la roca que es más alta que yo. Fíjese bien, porque tú has sido mi refugio. Llévame a la roca que es más alta que yo. A David le gustaba buscar al Señor su presencia en esas rocas, pero en un momento determinado él sintió que solo no podía ir. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que saber que la cobertura de Dios está en nuestras vidas, pero que aquí en la tierra nosotros tenemos que buscar la cobertura que Él pone, como David buscó esa cobertura yendo a la roca. Mire bien, es importante, ¿verdad?, que cada día los que han nacido en el Señor sepan que tienen una cobertura de Dios y tienen una cobertura aquí en la tierra. Primero, está la cobertura de los padres. Bendito sea Dios por todos los jóvenes que sus padres son cristianos, porque les aseguro que sus padres oran por ustedes y que han tenido que pagar un precio para que Dios bendiga sus hogares por medio de ustedes. Es una gran bendición los que han nacido en un hogar cristiano y poder tener una cobertura espiritual de padres. Claro, siempre y cuando los padres estén buscando del Señor y no se hayan desviado, ¿verdad? Está la cobertura pastoral. Una de las cosas que yo me siento seguro, casi nunca molesto yo al pastor desde hace muchos años, aproximadamente 10 años u 11 años. Hace 11 años le llamaba casi a diario. Pero hay momentos, yo le he predicado, donde nadie nos puede ayudar más que solo el Señor. Y por más que nosotros recibamos la consejería, por más que nosotros recibamos el apoyo, por más que nosotros recibamos tantas situaciones, no son lo suficiente, porque nosotros tenemos que ir a una cobertura más profunda en lo íntimo. Pero, fíjese bien a dónde voy. Casi no molesto al pastor, pero yo me siento seguro porque cuando yo necesito en mi interior hablar con alguien como humano, sé que hay una cobertura espiritual en la iglesia donde yo asisto. ¿Me explico? Y no lo hago por no tener confianza, sino lo hago a veces por no molestarlo, porque sé de tanto que a veces yo digo, ¿cómo puede aguantar tanto nuestro pastor por toda la responsabilidad que él tiene en sus manos? Pero lo más lindo es que nosotros sepamos, en mi caso estoy hablando, me siento seguro de la iglesia donde estoy porque sé que tengo una cobertura pastoral. No crecí con una cobertura de padres espiritual, yo no crecí de esa manera. Como dije, hemos hablado con otras personas que venimos aquí a la iglesia empezando con el Señor y otros no conocían y aquí se convirtieron. Nosotros tuvimos que romper hielo para que la cobertura de Dios sea sobre vosotros, nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que reconocer, para los que tienen padres espirituales, o sea, nacidos en hogares cristianos, que tienen una cobertura de padres. Para los que nos congregamos tenemos que reconocer que tenemos una cobertura espiritual pastoral. Vaya responsabilidad de los pastores generales, hermanos. A veces no cabe en mi cabeza cómo tanta gente pelea por ser pastor y aún sin el llamado y no saben la responsabilidad grande que hay detrás de todo ello. Y es lindo saber que uno como miembro tiene pastores en los cuales reciben la cobertura de Dios y nos pueden dar la cobertura espiritual. A veces nos incomodamos y no crea que a mí no me ha pasado, pero me gusta cuando me incomodo porque sé que algo Dios está trabajando en mi vida. Nos incomodamos cuando nos exhortan a que nos congreguemos, a que vengamos a los servicios, a que hagamos estas actividades, a que se haga la otra para tener una vida espiritual. Nos incomodamos. Pero mi mente, como dice, mi mente dice no, pero mi corazón dice sí. ¿Sabe por qué? Porque es lindo saber que alguien se interesa,
que está en las manos de Dios que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Por qué los jóvenes a veces a los padres no nos aceptan? A ver, jóvenes, amén, amén o no amén. Digan amén, mucha. ¿Saben por qué? Si yo lo pasé, no soy tan viejo, ¿verdad? Pero yo lo pasé. A veces no aceptamos a los padres porque estamos en la edad que creemos tener toda la razón. Pero yo sé que en su interior reconoce la juventud, que nosotros como padres queremos lo mejor para sus vidas y por eso les estamos exhortando. ¿Sí o no? A ver, jóvenes. Y eso pasa en nuestras iglesias. Dios está interesado que nosotros no nos desviemos y Él ha dejado a personas dentro de las iglesias, en el caso de nosotros, nuestros pastores, para que tengan ellos eso de poder llevarnos a seguir buscando la presencia de Él. Y eso se convierte en una cobertura espiritual que muchas veces nosotros ni la podemos entender. Y de ahí nosotros tenemos la cobertura laboral. Muchas personas no son eficaces en los trabajos. Muchas personas no quieren realmente estar en una compañía porque no quieren reconocer que hay una cobertura laboral. Nosotros no podemos hacer nada por mandarnos nosotros mismos, al menos que nosotros seamos los managers. Pero de lo contrario, nosotros tenemos una cobertura que en caso cometemos un error, se lo tenemos que saber al manager y él va a saber cómo arreglarlo. Entonces, miren, nosotros tenemos la cobertura de Dios, todos. Para los que nacieron en hogares cristianos tienen la cobertura de los padres. Para los que nos congregamos tenemos la cobertura espiritual de nuestros pastores. Y para todos aquellos que trabajamos tenemos una cobertura laboral. Por eso es nuestra responsabilidad de que nosotros oremos por nuestros patronos, oremos por las compañías donde nos encontremos, porque Dios tiene que guiarles a ellos para jalar la rienda del ámbito laboral en nuestras vidas. Y en todo, nosotros tenemos que orar por nuestros padres. Los jóvenes tienen que empezar a aprender a orar por sus padres para que la cobertura de Dios sea sobre sus padres. Nosotros todo el tiempo tenemos que orar por vuestros pastores para la cobertura de Dios sea en ellos y que ellos puedan darnos esa cobertura a nosotros. ¿Sí me explico? Si le va a dar un fuerte aplauso al Señor, déselo en esta mañana, porque es para Él la honra y la gloria. E incluso nosotros, Mana María hablaba de eso el sábado, tenemos que orar por nuestros gobernantes. Simple. Ellos son nuestra cobertura a nivel país. Nos parezca o no, ellos son la cobertura, porque vivimos aquí en esta gran nación que está bendecida por Dios. No diga lo contrario. El tiempo es difícil, el tiempo es malo, pero la bendición de Dios está sobre Estados Unidos. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender es que donde Dios nos simbre, tenemos que reclamar la cobertura de Dios en bendición, aunque se esté cayendo, porque el tiempo es malo, pero Dios sigue siendo Dios y es el Dios de toda potencia. Y nos hace caminar en sus sendas y donde sea. A Jesucristo le dijeron que qué bueno iba a salir de Nazaret. Pero fue el precursor que ahora usted y yo gocemos de una libertad espiritual y que su cobertura esté vigente. Estudiamos en la Mariano Roseli Arellano, ¿no, Edgar? Y todos la tenían como la peor escuela. Pero Dios nos sacó de esa escuela y nos sentimos orgullosos porque ahí estuvieron los cimientos para poder ser educados, para poder ser valerosos de la gente de afuera. Y de esa escuela, hermanos, que tanta gente la criticó en el pasado, ahora hay doctores, hay abogados, hay tantas circunstancias.
Nosotros tenemos que orar por nuestra cobertura espiritual y tenemos que orar por aquellos que nos dan la cobertura. ¿Sí me explico, hermanos? Valga la redundancia la palabra. Pero si el presidente es el presidente, ¿quién le va a dar a él cobertura? Esa es nuestra responsabilidad, de orar por él para que Dios le dé la cobertura. A veces yo me pregunto, y Dios me ha llevado a esto, con tanto de nuestros pastores, ¿a dónde van? Digo yo, ¿y quién los puede atender en lo humano? ¿Y sabe qué me dijo el Señor una vez? Tú. ¿Y yo? ¿Y cómo? Si yo no tengo la experiencia de ellos, con tus oraciones. ¿Sí me explico? Jóvenes, ustedes tienen que orar por sus padres, porque en determinado momento ustedes pueden ser la cobertura para sus padres en oración. ¿Sí me explico? Para que Dios dé la cobertura a nuestras vidas como padres. Concluyo con esto. Todos necesitamos la cobertura de Dios. Primero, en el hogar. Necesitamos que Dios dé la cobertura a nuestra familia. Y es muy importante que el cabeza de hogar tenga la cobertura de Dios juntamente con su esposa. Que los dos busquen esa cobertura en Dios para que sea un hogar firme y siga de pie, aún en los momentos difíciles. Porque el perfecto, ya dijimos quién es únicamente. Cobertura pastoral en la iglesia. Nosotros tenemos que orar por vuestros pastores para que la cobertura de Dios siempre a ellos los guíe y nos puedan dar esa cobertura en el momento determinado de necesidad. No se tiene que volver, yo lo he predicado, un hábito que por un dolor de cabeza vengamos a ellos, que por un dolor de pie vengamos a ellos. No, nosotros tenemos que aprender que con la cobertura que tenemos podemos vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero si ya no se pudiese y ya sentimos que el barco se naufraga porque somos humanos, podemos venir a ellos. Y ellos tendrán la sabia respuesta, igual como los padres con sus hijos. Y de ahí tenemos la cobertura laboral, que es la secular, en la cual nos podemos encontrar también allá afuera. Que hay personas que aunque no tengan al Señor, de repente pueden tener una cobertura espiritual y que ellos no la hayan querido agarrar, pero a veces estas personas pueden hablarnos de una manera que nos puede sacar del yo y decirnos, busca de Dios, como lo que yo he vivido en este último tiempo. Personas que uno no se espera, le dicen busque de Dios y le va a ir mejor en lo que está pasando. Cosas que ellos no pueden comprender, pero nosotros las comprendemos. Y de ahí tenemos que aprender a la sujeción, que es lo más importante para ser edificados y para seguir en pie, y en el tiempo menos indicado como en el más indicado, saber que tenemos que sujetarnos para que Dios siga dando la cobertura no solo a nuestras vidas, sino a quienes nosotros nos tenemos que sujetar. Sin sometimiento no hay cobertura. Sin sometimiento no hay cobertura. Las cosas, recuerde bien, no se dan por obligación, pero las tenemos que tener por convicción. A nosotros no nos pueden obligar a nada, pero algo sí es bien certero, que nosotros tenemos que buscar la convicción del Señor Jesucristo para hacer las cosas. Y se hacen placenteras, y la sujeción es vigente, y la cobertura cae sobre nosotros. Con esto termino ahora sí. Días sobre días, 5. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad. Escuche bien. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estaré para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré su nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Escúchese bien, pagando mis votos cada día. La búsqueda no es un precio secular,
pero es un precio espiritual.